Y estamos en los que queremos escuchar y escuchamos poco. Hoy recibimos con mucha alegría acá en Tantirama Informa a Juana Soria, ya ustedes la conocen, que ha traído un visitante. Hoy ha traído un amigo, también, como no, y sí, escritor y con mucha historia, Alberto Arturo Noal. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. No, por favor, acá los escritores, los artistas en general son muy bien recibidos. Es más, yo soy medio celosa porque resulta que hay un programa específico para entrevistar. Hay una conductora que sabe mucho de música y conduce un programa donde se entrevista a los músicos. Bueno, yo hace rato que vengo pidiendo pistas, pero no encuentro a alguien que me quiera conducir un programa y que no sé mi cara, porque si no mi cara ya está medio gastada ya desde los 70. Bien, ya quiero descansar un poco de por la cara. Bueno, estoy contenta, les cuento. Miren, relatos de Malvinas desde el balcón de la orilla de Juana. Ha llegado a mi biblioteca. Se los muestro por aquí. Diré, yo de costado veo poco, así que disculpen. Bien, y de Juana Soria, El grito del susurro, que era el que estaba por salir el año pasado cuando nos encontramos en la Feria del Libro de Valle Hermoso. Valle Hermoso. Vamos ahora a nuestro invitado. Nuestro invitado, que es Alberto Arturo Noal, ha escrito y ha puesto un título: 4 décadas de penas sin glorias. Y sobre el libro vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar de Alberto, cómo se conocen con Juana. Claro, pues los escritores son una familia aparte. Yo le digo... Bueno, te cuento. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y cuando yo tenía 9 años, hubo una maestra que me puso un brazalete de Cruz Roja y estábamos en plena guerra cuando me entero que habían soldados en el hospital y digo, si hay soldados están solos, algo necesitan, por lo menos decirles hola. Así que me fui al hospital y aquí me encuentro un muchachito de 18 años, y fíjate, así. Entonces, conversando, me dice que quería mandarle unas cartas a su mamá. Entonces me llevé las 2 cartas, las llevé al correo y en la parte de atrás, en el sobre, le puse mi número de teléfono para que la mamá pudiese comunicarse. Y bueno, yo esas cosas, viste, cuando uno las hace sin esperar nada de nada, yo me había olvidado. Y pasó la vida, yo me acordaba que había un soldado que había ido a casa con la esposa, con los 2 hijos, y resulta que presentando este libro en Vialema-C con Sonia, viene un señor y me dice, señora, dice, mientras usted presentaba el libro, yo le mandé una foto a un camarada a Río Grande y él me dice que sí, que él era uno de los soldados que iba a tomar mate a su casa, de lo que yo había estado contando. Y dice, ¿me puede dar el teléfono? Sí, le digo, y decirle que me llame. Así que nos dimos los teléfonos. César Ortiz le manda a ese camarada de Río Grande que resultó ser Alberto Noal.
Y así nos encontramos. Nos después de 40 reencontramos años. después de 40 años. Pero el reencuentro, porque telefónicamente fue en el 2022. Sí. En septiembre del 2022, cuando ella presentaba el libro Desde el balcón de la orilla en Vialemacé. Y yo estaba en Río Grande. En 2025 nos encontramos en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional. Ahí fue nuestro reencuentro, porque cuando a fines de los 80 yo estaba viviendo en Tierra del Fuego, pasé por San Julián y fui a verla, me quedé con las ganas de todo, de decirle que la quería, que había sido mi angelito de la guarda, porque la cuestión no quedó solamente en que me cruzó en el hospital y yo le di unas cartas. Sí, yo estuve 3 días, creo, en el hospital. Ese día yo le di cartas, como le daba cartas a quien podía darle cartas para que mandara a mi mamá y que no le llegaran tachadas, o que llegaran las cartas. Porque si las mandábamos por el ejército, difícilmente llegaran enteras. Ese día le di la carta, y cuando pasó el tiempo, cuando salí de alta, porque fueron 2 o 3 días nada más, que estuve en el hospital, volví a mis actividades, volví a cumplir las guardias en la costa del mar, de la bahía de San Julián, y después en la trinchera, obviamente, adentro del Pozo de Zorro, y después teníamos 24 horas en el campo, 24 horas en el pueblo. Cuando estábamos en el pueblo nos tocaba hacer recorridas como policía militar, y San Julián era así de chiquitito, era un pueblo hermoso pero era chiquito, entonces era muy fácil decir dónde viven los palacios, y que me dijeran allá. Así que yo, cuando me dieron el alta, pasé a saludar, y después cuando hacía frío pasaba a verlos, y por ahí ligaba un mate, ligaba un café, una barrita de chocolate, pero lo más lindo de todo no era ni el café ni el chocolate, era que Juanita tenía uno de los pocos teléfonos de San Julián. Y podía hablar con el mamá. Entonces yo llegaba, con 2 segundos me escapaba de esa recorrida, dejaba el fusil arriba del ¿cómo se llamaba? Del modular. No, del modular, con mi casco, y le llamaba a mi vieja y le decía, mamá, estoy en lo de Juanita. Entonces colgaba y mi mamá automáticamente me llamaba y podía hablar. Poníamos arriba del modular porque ella tenía los 3 nenes chiquitos. Claro. Chiquititos. Sí, mira, tenía el de 6, el que cumplió 5 en la guerra, y de otro de 1 año y medio. Así que había que las armas arriba. Sí, no. Entonces, y Juanita siempre fue, Juanita y Hugo obviamente, eran los que nos daban no solamente la palabra, no solamente el café, no solamente el mate, no solamente la barrita de chocolate, también el abrazo. Y eso era... Claro, y en ese momento era una cuestión, digamos, el calor que no estaba en ningún lado. Y eso todavía emociona, el recordarlo emociona, así que imaginen. Entonces, ahí empezamos. Y cuando a fines de los 80 pasé con mis hijos chiquitos y con mi esposa en uno de los tantos viajes recorriendo la Ruta 3, me quedé con ganas de decirle todo lo que me había quedado atragantado. Pero eso se fue y pasaron los años y la vida siempre da revancha y siempre da la posibilidad de que nos reencontráramos y que, bueno, le pude decir en esa hora y media que hablamos por teléfono que era parte de la familia. Y después vino esto, porque yo empecé a escribir y cuando me jubilé fue más todavía. Entonces, de todo lo que fui escribiendo quedó esta recopilación que le pedí a la señora, a la docente, a la escritora Juanita Soria que me hiciera el prólogo, y ella me hizo el prólogo del libro.
y cuento no solamente mis vivencias, sino también es una recopilación de crónicas, hay un recorrido de crónica diaria de todo el conflicto bélico, desde el 19 de marzo del 82 hasta el 8 de julio del 82, dos fechas muy importantes, porque una es donde comienza el conflicto y la otra es donde cae el último de los 649 caídos, ¿sí? Porque no fue ni el 2 de abril y el 14 de junio. El conflicto se prolongó mucho más, antes y después. Entonces, se cuenta absolutamente todo en forma cronológica, ordenada, de cómo se desarrollaron todos los acontecimientos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Hay entrevistas a veteranos que cuentan algunas de las 20 intrusiones que tuvimos en el continente, porque no todo pasó en Malvinas, sino que también pasó en Santa Cruz, también pasó en Chubut, también pasó en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego hubo una operación que se llamó Operación Mikado, que incluyó una apertura de fuego muy grande, cruce de fuego. De hecho, había un productor que tenía en una veranada que daba a la cabecera del lago, a la cabecera de pista, de la pista de la base aeronaval, tenía más de 100 ovejas en un piño y en el cruce de fuego no le dejaron ninguna de las ovejas, ¿sí? No fue que se tiraron petardos, hubo cruce de fuego y hubo caídos británicos en territorio de la Tierra del Fuego. Y hubo apertura de fuego en Santa Cruz, y hubo apertura de fuego en Chubut. ¿Y en San Julián? En San Julián fue muy grande. El 11 de mayo tuvimos una apertura de fuego en Cabo Curioso. Vamos a hacer un corte en este momento. Vamos a hacer un corte. Evidentemente hay muchas cosas que no se dijeron en su momento y, como dice el libro, 4 décadas de pena sin gloria, porque hubo también mucho silencio. Ya volvemos enseguida. Vamos a dar la palabra a Juana, porque no voy a poder leer ese poema, lo va a tener que leer ella. Juana. Bueno, primero quería contarles que este libro se lo mostré a mi hijo Reiniero, 4 décadas de pena sin gloria, y él me dice: Chema, qué bueno que está ese libro, porque tiene lo geográfico, tiene lo histórico y también tiene lo emocional. Está completito. A ver. Y en eso de completito, en un archivo de Río Gallegos, dice: esta poesía la escribí en una servilleta de papel tisú, en la que me habían dado un sándwich estando apostado en Cabo Curioso dentro de un pozo de zorro. Escribe el autor, Alberto Noal.
Días después, en el anochecer del 11 de mayo, con mis camaradas del Batallón de Ingenieros de Combate 181, repelimos el intento de desembarco de fuerzas especiales que pretendían sabotear la base aérea militar de San Julián. El original se lo entregué a una periodista que lo hizo publicar en el diario de Río Gallegos, enviándole el recorte a mi madre, que lo guardó desde entonces. Y lo que estaba en la servilleta de papel tisú dice: soy soldado. Soy un soldado argentino que está cuidando la patria. Soy un soldado que vela por los seres que ama. Tengo a mi Dios como guía. Tengo por luz y fe y esperanza que a nuestra soberanía nadie la toca ni alcanza. Vivo pensando en ustedes, familia grande, argentina, y grito que somos libres hasta en las Islas Malvinas. Quiero decirte, oh patria, que te ofrezco mi vida, tierra honorable y sagrada por la gloria de tus días. Hoy te saluda, Argentina, mi corazón y mi alma, y la besa a tu bandera, la que protege mi arma. Eso lo he escrito teniendo 18 años en una trinchera. en una trinchera. Entonces, yo voy a partir de ahí, vamos a cortar un poquito no la afirmación, vamos a cortar la emoción. Sí, porque si no, no sigue. Sí. Vamos, si no, no llega. Sigue. ¿Cómo es que usted ya sabía, ya tenía, ya era suyo este gusto por la escritura? No, Porque siempre. eso está muy bien escrito. Bueno, yo ya era periodista, le contaba hace un rato. Tan joven. Había estudiado periodismo. Ajá. Y me gustaba escribir, y había estado en el seminario, o sea, tenía estudios en filosofía, y me gustaba escribir. No siempre poesía, la poesía hoy comentaba, me surge a veces escribir algo, y a veces queda lindo, a veces no, pero lo mío es más que nada la crónica, es el estilo periodístico. Y en ese momento me surgió escribir eso. Después escribí otras cosas, pero eso quedó publicado y pasaron muchas cosas, muchos años, porque yo me reencontré con eso en 2017. Ese recorte lo encontré en 2017, casi que me había olvidado de que había escrito alguna vez eso. Sabía que a alguien le había entregado lo que escribí. Sí. Sabía que pero posiblemente por algún comentario de mi madre sabía que lo había recibido, ¿sí? Pero nunca más me había encontrado con la letra. Cuando encontré el recorte, pasó esto. en ese momento, Lo estoy sintiendo, ¿no? no sé si en ese momento, cuando usted es llamado a filas, digamos, estaba haciendo la conscripción. Claro. Bien, la familia, usted y su familia de papá, mamá, ¿dónde residían? En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires yo pedí ir a Tierra, en realidad yo pedí ir a Tierra del Fuego por una cuestión de casi como un mandato materno tenía de ir a Tierra del Fuego, porque mi vieja de toda su vida pidió ir a ser trasladada como docente a Tierra del Fuego, pero no había convenio entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, y Provincia de Buenos Aires. Ella era docente en Buenos Aires, y como no había convenio entre Capital y Buenos Aires, tampoco lo había con el territorio nacional de Tierra del Fuego. Tampoco lo hay, hoy no lo hay con Córdoba. Bueno. Con eso le digo todo. Lo grave es que cuando ella se jubiló, en su foja de servicio le apareció una designación en Tierra del Fuego en una escuela que ella amaba, que era una escuela rural. Pero bueno, nunca la notificaron de que había sido designada en la escuela 6 de Lago Escondido. Ella se jubiló como directora de una escuela en Mar de Ajó. No me acuerdo el número, pero bueno, no importa.
Pero sí, pero para bueno, saber el tema es que contexto, ella toda su vida quiso ir a Tierra del Fuego a dar clases. Soñaba con dar clase entre el mar, la montaña, los lagos, el bosque. Y por eso le encantaba la escuela número 6 del Agua Escondido. Una escuela rural que estaba a la orilla de la ruta 3 a orilla del Lago Escondido. tipo de personal único, ella iba a hacer ahí todo. Sí, todo. Todo. Bueno, no importaba, pero ella... Y yo tenía como el mandato familiar. Entonces, cuando a mí me llaman, yo estaba en un momento de mi vida de indefinición, ¿sí? Vocacional, porque estaba dentro del seminario, pero había entrado en duda si realmente quería ser sacerdote. Entonces decidí hacer el servicio militar. Me dijeron cuando fui a revisación médica que yo tenía que seguir en el seminario. Yo dije, no, quiero hacer el servicio militar. Si la vocación continúa, volveré al seminario. Afortunadamente no, la vocación la perdí y no volvió. Afortunadamente. No, porque tengo 4 hijos. 4 hijos. Sí. Bueno. Así que todo fue hinos. Entonces, el Señor sabe por qué hace las cosas, ¿sí? Mi vocación se la dio a mi hermano, amigo, camarada Daniel, que hoy es sacerdote en Isidro Casanova. La mía desapareció y él la recibió, así que bárbaro. El tema es que yo pedí ir a Tierra del Fuego. El Distrito Militar San Martín, que era de donde yo estaba, de donde a mí me habían convocado, no incorporaba Tierra del Fuego. Era el Distrito Militar La Plata y creo que algún otro distrito militar del norte iban a ir a Tierra del Fuego. El tema es que, bueno, me dicen, entonces yo pido ir más al sur. Más al sur era Piedrabuena. Piedrabuena, 100 y pico de kilómetros al norte de Río Gallegos, sobre el río Santa Cruz. Entonces dije, bueno, voy a Piedrabuena. Vamos a ver. Voy a Piedrabuena. Claro. Yo soñaba con ver caer la nieve, Claro. ver los paisajes, los atardeceres en el otoño. Lo mío era muy romántico. Nunca pensó en la guerra. No, ya no se pensaba en guerra. Había pasado todo el conflicto del 78, había pasado todo lo de los 70, y después del 78 ya no había más posibilidades. O sea, ¿qué íbamos a ver? ¿Qué íbamos a pensar en un conflicto armado? El tema es que ese no pensar en un conflicto armado duró hasta que empezamos la instrucción. Cuando empezamos la instrucción, nos empezaron a decir que íbamos a entrar a fines de marzo, íbamos a entrar en conflicto con Chile. Y nos preparamos para el conflicto con Chile. La instrucción nuestra debía durar hasta aproximadamente mediados de abril. Antes de fin de marzo nos hacen levantar todo y nos mandan a Piedrabuena nuevamente. Ahí, cuando llegamos, ya había un montón de soldados de todas partes. Porque algo se olfateaban, algo estaban previendo hacer. De hecho, sí estaba previsto la recuperación de Malvinas para marzo de 1983, ¿sí? Antes de que se cumplieran los 150 años de la usurpación británica. Y ahí fue, ya la gente que estaba, les habían dicho que iban a ir a una maniobra, que iban a ir a trabajos, a campaña de capacitación, etcétera, un montón de cosas, mientras que a nosotros nos habían dicho que íbamos a entrar en guerra con Chile. A partir de ese momento, fines de marzo, fue todo aprestamiento, no dormir en los galpones, dormir al lado de los vehículos, de los camiones, apertrechados con municiones, con todo el elemento. Y el 2 de abril nos anoticiaron de la recuperación transitoria, de la recuperación de Puerto Argentino.
Cuando pasó eso, automáticamente nos mandaron a distintos lugares a hacer distintas tareas. A preparar pozos de zorro, a preparar trincheras, a preparar posiciones de defensa antiaérea. Algunos nos mandaron a poner minas. Nuestro batallón de ingenieros se especializaba en colocación de explosivos y minas y en el armado de puentes. Entonces, cada uno fue tomando su especialidad y fue haciendo lo que tenía que hacer. Todo eso es previo al hecatombe peor. Digamos. Claro, eso Entonces, fue a partir del 2 de abril. Entre el 2 y el 7 de abril, digamos, hubo movimientos, desplazamientos, nos fueron llevando a distintos lugares. Y después del 7 de abril, sí fue el desplazamiento a lugares de defensa. De defensa. Porque a partir de esa fecha fue que empezaban ya a venir hacia el Atlántico Sur las tropas británicas. El 4 empezaron a salir. Las británicas, las estadounidenses, Claro. Todos los aliados. La OTAN. Bien, vamos a cortar. Ya venimos. Una vueltita, enseguida volvemos. Y en este último bloque de esta entrevista fantástica, porque es un viaje fantástico, vamos a conocer un poco más sobre el libro y las ideas centrales del libro. Juana, te doy la palabra. Bueno, vamos a preguntarle a Alberto, ¿por qué no todo pasó en Malvinas? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay? Que el Teatro de Operaciones Malvinas duró solamente 7 días, entre el 1 y el 7 de abril. Todo lo demás ocurrió fuera de un teatro de operaciones que era más amplio. Era un teatro de operaciones que abarcaba Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, en ese momento territorio nacional, Isla de los Estados, Islas Orcadas, Islas Sandwich, Islas Georgias y las Islas Malvinas, pero además todo el mar adyacente y todo el espacio aéreo. Entonces, la superficie del teatro de operaciones, donde se desarrollaron absolutamente todos los espacios bélicos o todos los acontecimientos bélicos, no fueron solamente en Malvinas. De hecho, al arribo de la flota británica no fue directamente a Malvinas. Hay algunos indicios que dan cuenta que a fines de abril, alrededor del 27 o 28, los británicos intentaron un intento de rescate de prisioneros que estaban en Puerto Belgrano. No tenemos documentación, sí tenemos registro de testigos que dan cuenta de esto. Pero 2 días después, el 29 de abril, hubo un intento de desembarco en Caleta Olivia. ¿Por qué? Porque en Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia, en instalaciones del Liceo Militar General Roca, había prisioneros que habían sido llevados desde Malvinas. Los que eran de Georgia, los que habían sido capturados de Georgia, estaban
en Puerto Belgrano, los que habían sido tomados prisioneros en Malvinas habían sido llevados a Comodoro Rivadavia. Alberto, Sí. ¿Por qué hay que tener muy en cuenta el tema de las islas Georgia, Sandwich, todo eso? Que a veces uno dice, si no están habitadas, si son pequeñas, ¿por qué sí nos deben interesar? Porque esas islas, que son parte, que aparte forman parte integral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, sobre todo las Islas Sandwich, el límite occidental de las Islas Sandwich, son las que marcan el meridiano que llega hasta el polo y que da lugar al sector antártico argentino. Entonces, ese sector antártico argentino está marcado directamente por las Islas Sandwich. Si nosotros perdemos el control de las Islas Sandwich, de las Islas San Pedro o Georgias, de las Islas Orcadas, perdemos el sector antártico. O sea, perdón, Sí, sí. intervengo. Geográficamente, en este momento y políticamente, las Georgias, las Sandwich, ¿de quién son? Son argentinas. Bien. Forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida. Pero y están dominadas por... Gran Bretaña, están usurpadas. Bien. Y si nosotros perdemos la visión, por la proyección, perdemos Antártida. Y En el no olvidemos, 2048 se vence el Tratado Antártico. y por el lado de los 74 grados, los trasandinos también están pretendiendo la Antártida. Entonces, nosotros que estamos desde 1904 en la Antártida, ¿qué nos queda? Somos el único país, Argentina es el único país que tiene permanencia desde 1904 en la Antártida, pero además cuyas bases científicas funcionan los 365 días del año de todos los años. Y es el único país que tiene una escuela primaria, una escuela, que es la escuela 39 de base Esperanza, ¿sí? Sí, sí. Y además la base Esperanza tiene familias, ¿sí? Los chicos van a la escuela como cualquier otro chico, pero en la Antártida. En la Antártida, y depende de Tierra del Fuego. Así es. Y esos son argentinos antárticos, porque hay algunos que han nacido en la Antártida, y nosotros somos argentinos americanos. Claro, Claro. o sea, nosotros somos de continente, somos continentales. Exacto, continente americano. Americano. Ellos son continente antártico. Y Tierra del Fuego es la única provincia que es bicontinental y bioceánica. Continente americano, continente antártico, océano Atlántico y océano Antártico. ¿Sí? O sea, Sí, queda claro. El tema es que, entonces, estratégicamente, esta gente ha tenido bien pensado lo que quería hacer. totalmente. Es que Inglaterra, al estar con base en esas islas y en las Malvinas, ellos dominan todo el mundo desde el Atlántico Sur. Porque Sí. tienen, para ir al Pacífico, para ir al Atlántico, el Índico. Ellos se pueden mover por todo el mundo, desde el hemisferio sur. Y su espíritu de imperialismo es muy claro, siempre lo fue. Totalmente. En tu libro, Alberto, pones Caleta Olivia, los primeros caídos. Sí. ¿Qué pasó con eso? Claro, bueno, vamos a retomar, esos fueron los que estaban desembarcando en Caleta Olivia para rescatar a los prisioneros que estaban en el Comodoro Liceo. Rivadavia. Salen 2 helicópteros. El día 29 de abril salen 2 helicópteros a buscar a estos comandos británicos que estaban desembarcando desde un submarino. Uno de los helicópteros sigue la línea de la ruta 3, el otro sigue la línea de playa, el que iba por la playa
es derribado con un misil Stinger, dicho por los mismos británicos, lanzado desde el submarino Onyx. Dos cosas, en este derribamiento muere el oficial de más alto grado, de más alto rango caído de las fuerzas argentinas, que era el coronel Clodoveo Miguel Ángel Arévalo, director del Liceo Militar General Roca, piloto de helicóptero, y él iba pilotando el helicóptero y cae en este ataque. Y junto con él caen otros 9 soldados. Ahora bien, estos 10, están reconocidos como veteranos de guerra, forman parte de los 649 héroes nacionales. Los 15 que iban en el otro helicóptero, que salieron en la misma misión de combate a buscar a los mismos infiltrados, pero que no fueron derribados, que no murieron, no están reconocidos como veteranos de guerra. Por eso decimos 40 años o 4 décadas de pena sin gloria, porque esos 15 que iban en el otro helicóptero tampoco fueron reconocidos. ¿Y qué pasó en Cabo Curioso? Bueno, Cabo Curioso fue una noche de apertura de fuego, porque también llegaron los británicos, desembarcaron y rompieron el romanticismo que daba la luna reflejando sobre el mar, y abrimos fuego. Yo voy a pedir que paremos acá. Evidentemente no nos alcanzarían 3 horas, 4, 5, 6, 7 de programa. Yo los invito, ustedes me están viendo, no se están viendo, los invito a que lean el libro, busquen el libro, lo vuelvo a mostrar. Es de una editorial cordobesa. 4 décadas de pena sin gloria, Alberto Arturo Noal. El subtítulo: Ocultamientos y secretos del conflicto bélico de 1982. No es una novela, es una crónica. Es una crónica que recupera cosas de las que mucha gente no quiere hablar. Y no quiere hablar porque no conviene, porque también hay muchas cuestiones negociados, tanta cosa que hay a nivel internacional y económico. Si usted no lo sabía, la plataforma submarina que está utilizando ilegalmente Inglaterra tiene una riqueza enorme y se la está llevando gente que no es argentina. Así que yo creo que no hay que perder de vista esto que ustedes están planteando. Hay que seguir malvinizando, pero no solo malvinizando, también todo lo que tiene que ver con todas las islas del sur. Exacto. Y el sector antártico especialmente. Exacto. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. No, los esperamos cuando quieran, para otro programa. Está invitada a hacer un micro cuando quiera, ella sabe, solo que tiene que cumplir con horario, no sé cómo va a ser. Nosotros estamos volviendo enseguida con Tantira me informa.